Ahora voy a poner el código QR si quieren mis notas. Debe ser uno antes de eso. Quizás, ¿no? Sí. Pues ahí están las notas del sermón de hoy. Seguimos hablando acerca de la comunidad de fe y hoy vamos a hablar acerca de dónde nos encontramos, cómo encontramos lugar dentro de la comunidad de fe. Hace unos años hicimos una serie que se llama Mejores Juntos y no sé, los que estaban ahí cada semana durante esa serie teníamos un rompecabezas que cada semana yo traía al servicio y antes en el tiempo de confraternidad cada miembro tenía su pieza y su pieza tenía su nombre y mientras confraternizamos cada miembro buscaba su lugar para armar el rompecabezas. Algo interesante pasó, es que el primer día de la serie yo di las piezas, le di a todos, los que eran miembros, los que estaban visitando, y les decía, mira, si tú no llegas, esa rompecabezas no se llena, no se arregla, y no sé si te has armado un rompecabezas antes. ¿Qué es lo más frustrante? Cuando llegas y falta una pieza. Estás casi por terminar, pero falta una pieza. Pues lo mismo pasa en la iglesia, que todos tenemos un lugar donde nos encajamos. Y ahí preguntamos en diferentes momentos, ¿dónde nos encajamos en el trabajo? O sea, cuando empieces un nuevo trabajo, piensas, ¿qué va a ser mi rol? A un equipo, cuando empieces a ver qué son tus fortalezas y dónde vas a poder aportar. Llegas a una nueva comunidad, te mudas y dices, mira, ¿cómo voy a hacer yo con los vecinos, con el ánimo? Y aun cuando llegues a la iglesia, quizás pienses, mira, ¿dónde encajo aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿Cuál es mi lugar? ¿Qué se supone que debo yo hacer? ¿Qué tengo yo para aportar? Bueno, algo que vemos y vamos a ver eso es que todos tenemos un lugar. Amen. Ninguno aquí es una pieza de repuesto. No hay extras, ¿no? Hace unos días se rompió el closet en nuestra casa. Se cayó y mientras el de mantenimiento vino a arreglar el closet, nosotros compramos un rack para colgar la ropa. Y cuando me llegó la caja con el rack, venía con unas piezas extras, porque armé todo sin leer las instrucciones. Soy hombre. Y me sobraban piezas. Y me empecé a preocupar. De plano le hice mal. Entonces agarré las instrucciones y me habían dado 3 piezas de más. A propósito. Dios no funciona así. Él no da piezas de más, no da piezas de repuesto. Tú no eres el repuesto. Tú tienes un lugar. Y eso es lo que vamos a ver hoy en Romanos capítulo 12. En versículo 1 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, antes, porque aquí en capítulo 12
Pablo va a hablar acerca de los dones y cómo debemos utilizar los dones, pero antes que él diga, usa tu don, él dice, entrégate a Dios. Y ese orden importa, porque una de las cosas más peligrosas que puede pasar en la iglesia es que alguien descubra que tiene dones antes de aprender a vivir rendido a Cristo. Porque esa persona puede llegar a ser muy talentoso, pero también muy orgulloso. Hay personas dotadas, a veces vemos que ese tiene un talento para hacer las cosas. Pero si no entregamos ese talento y nuestra vida primero a Dios, entonces ese don no es espiritual. Es un don mundano. Entonces, alguien puede ser talentosa, egoísta, mucho conocimiento, pero al mismo tiempo ser conflictiva. Alguien puede ser carismática, pero también inmadura. Puede ser un comunicador poderoso, pero aún así herir a la gente. Puede ser un líder efectivo, pero aún así ser muy difícil a seguir. Puedes conocer la Biblia, pero no parecer mucho a Jesús. Entonces, antes de preguntar cuál es mi lugar en el cuerpo, debemos preguntar en quién me estoy convirtiendo mientras sirvo al cuerpo. Amén. Porque los dones espirituales sin madurez realmente no son dones espirituales. Y realmente pueden llegar a ser peligrosos. Entonces ahí es donde vamos a ver cómo se conectan Romanos capítulo 12 y Santiago capítulo 3. Entonces esas van a ser las dos escrituras que miramos hoy. Porque es importante, porque Romanos 12 nos dice, encuentra tu lugar y usa tu don. Pero Santiago capítulo 3 nos dice, asegúrate que es el Espíritu detrás de tu don que realmente viene de Dios. O sea, hay que poner a prueba ese don. No simplemente, mira, soy talentoso. Porque hay personas que realmente hacen las cosas, pero sirven no para servir a Dios, sino para engrandecerse a sí mismos. Entonces, Romanos 12:1, como leemos, dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Entonces, cuando Pablo dice por lo tanto, él conecta todo lo que Pablo estaba a punto de decir con lo que había ya dicho. Entonces, durante 11 capítulos, Pablo se había explicado la misericordia de Dios. Amén. Él había estado hablando, mira, la gracia de Dios, eso es lo que Dios ha hecho en tu vida. Y en ese momento está conectando los 11 capítulos anteriores con lo que está a punto de decir. Dice, estábamos perdidos en pecado y Dios actuó. No podíamos justificarnos por nosotros mismos. Dios nos justificó por medio de Jesús. No podíamos salvarnos a nosotros mismos. Y la gracia hizo que nuestras obras nunca perdieran lo que nuestras obras nunca pudieran haber hecho. Pablo había hablado de fe, de gracia, del Espíritu, de ser adoptados, de la esperanza, de la fidelidad a Dios. Y después de esos 11 capítulos, él dice, ahora aquí está la respuesta de todo. Si entendemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, eso es lo que debemos hacer. Amén. Y lo que no dijo es que trabajen más duro. Él dice, ofrezcan su cuerpo como un sacrificio vivo. Ahora, los primeros oyentes de esa carta entendían lo que él quería decir. Porque ellos entendían lo que era el sacrificio.
Un animal era llevado al altar, era ofrecido a Dios, y una vez que estaba sobre el altar, ya el animal ya no pertenecía a la persona, sino a Dios. Una vez que pones el animal sobre el altar, antes de llegar al altar, ese animal era tuya. Al ponerlo sobre el altar, ya no te pertenece, pertenece a Dios. En la misma manera, cuando nosotros en el altar del bautismo ponemos nuestra vida, hablamos de eso la semana pasada, ¿verdad? Cuando llegamos al bautismo, compartimos en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Cuando ponemos nuestra vida sobre el altar, tu vida ya no te pertenece a ti. Tú ya no eres dueño de tu vida, sino que lo hayas ofrecido al Señor. Deja que ese penetre un poco, porque muchas veces ponemos el animal, nuestra vida, sobre el altar y lo estamos quitando, ¿verdad? Y nos encontramos en una, no sé cómo se dice, tug of war en español. Cuando, Quita y pon. ¿Cómo? Quita y pon. Quita y pone. Cuando estás con la soga, ¿no? A ver quién gane. Y estás en una mera guerra. Yo quiero quitar la vida que ya lo regalé a Dios, ya lo ofrecí a Dios. Y me lo quiero quitar. Y me lo quiero tener. Y yo quiero tener control otra vez. Sí. Pero es interesante, en Romanos 12, Pablo dice que no solo vas a sacrificar un animal. Ahora vas a sacrificar tu cuerpo, tu mente, tu energía, tus finanzas, tu sexualidad, tus relaciones, tus ambiciones, tus planes, tus sueños, tu futuro. Amén. Y sí, tus dones. Y él llega a decir tus dones. Entonces, si tienes dones, hay que sacrificarlos. Todo va al altar. A veces hablamos de los dones espirituales como si fueran posesiones personales. Mi don es lidiar. Mi don es enseñar. Mi don es predicar. Mi don es animar. Mi don es la hospitalidad. Mi don es mostrar misericordia. Y no hay nada malo en reconocer que Dios es quien da los dones. Amén. O reconocer los dones que Dios te ha dado. Pero aquí está el peligro. Cuando empezamos a pensar que el don es mío, también puedo comenzar a creer que tengo derecho de decir cuándo, cómo y dónde usar el don. ¿Verdad? No tengo ganas. No importa, porque no es tuyo. Si soy un sacrificio vivo, entonces incluso mi don le pertenece a Dios. Entonces, la pregunta ya no es ¿cómo quiero utilizar mi don? Sino, Dios, ¿cómo quieres usar lo que tú me has dado? Es pequeño el cambio gramática, pero es grande el cambio en mentalidad. Porque nosotros vivimos en el país de la comodidad. ¿Cierto o no? Sí, así es. Muchos de nosotros hemos vivido en países mucho menos cómodos que este. Así es. Sí. Mira, yo me recuerdo, en muchos de los países de Latinoamérica, agua es un problema. Entonces, yo no preguntaba, no era, me quiero bañar ahorita, es que hay agua, me voy a bañar. Cambia. Cuando tú no tienes control, Cierto. no tienes opción. En Guatemala yo no tenía opción. Cuando venía el agua, en ese momento me bañaba. o me prestaba.
Eran las dos opciones, no había otro. No, pero es mi programa, lo veo, me baño después. Se fue el agua. Fuerte. Pero sí pasa. Entonces, el don no es tuyo para decir qué vas a hacer. Él pertenece a Dios y hay que preguntarle: Dios, ¿cómo quieres que utilice lo que tú me diste? Es una postura completamente diferente. Hay una diferencia entre querer servir y estar rendido. Porque muchas personas creo que quieren servir, pero no están necesariamente rendidos. Es diferente. Porque cuando estás rendido, no. Dime tú lo que tú dices. Y yo te digo, mira, yo lucho con estar rendido. A veces lo que llamamos el deseo de servir realmente es el deseo de sentir necesario. A veces lo que llamamos liderazgo es realmente el deseo de controlar. Yo quiero dirigir porque no quiero que me digan qué hacer. A veces lo que llamamos el deseo de enseñar es simplemente el deseo que todos escuchen nuestra opinión. A veces lo que llamamos valentía es la incapacidad para escuchar. A veces lo que llamamos el discernimiento no es más que crítica con lenguaje espiritual. A veces lo que llamamos defender la verdad es simplemente disfrutar tener la razón. A veces llamamos cosas espirituales que no lo son. Y aquí es una de las preguntas más reveladoras que puedes hacer. Si Dios te quitara la posición, pero todavía te pidiera servir, ¿seguirías sirviendo? Si nadie supiera lo que tú hiciste, ¿lo harías de todos modos? ¿Qué tal si nadie te decía gracias? Barney estaría ofendido. Por favor y gracias son palabras de poder. A Carlos le van a pedir cantar, a mí no me van a pedir cantar. Vamos bien. ¿Qué tal si alguien más recibiera reconocimiento por lo que tú hiciste? ¡Wow! Ha pasado, por ejemplo, no sé, aparentemente todos los hombres blancos de 50 y tantos años se ven iguales, porque a veces Marshall ha predicado y yo estoy ahí, me agradecen por la prédica de Marshall. O viceversa. Aparentemente Marcus, Marshall y yo todos miramos exactamente igual. Pero ¿qué tal si alguien más recibiera todo el reconocimiento por lo que tú haces? Aún así servirías con alegría, ánimo, así es. fielmente. Quiero que te preguntes, ¿qué parte de mi vida todavía estoy tratando a quitar del altar? ¿Qué quiero bajar? Ese es el problema con un sacrificio vivo. Si está vivo, todavía puede tratar de escapar. Y por eso Jesús dice, hay que morir diariamente. Si pones la vida viva sobre el altar, el animal está vivo, está pateando todavía, y hay que matarlo. Hay que matar la vida, hay que sacrificarlo, hay que hacerlo morir. Tal vez entregaste tu tiempo hasta que Dios te pide la parte inconveniente. Tal vez entregaste tu dinero hasta que la generosidad ya empezó a incomodar. Tal vez entregaste tu don hasta que alguien te dice que no.
Entonces tenemos que regresar cuando nos bautizamos. Decimos, Señor, mi vida te pertenece a ti. Amén. Mi ministerio te pertenece. Mi capacidad te pertenece. Incluso mi deseo de ser útil te pertenece. Entonces, Dios está más interesado en quién estás llegando a ser, llegando a ser que en lo que puedes lograr. Vamos a ver Romanos 12, versículos 2 al 6. Vamos a ver. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto de lo que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñen la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es la profecía, que lo usa en proporción con su fe. O sea, miren la secuencia. Primero entrega, después transformación. Versículo 3 habla de humildad. Y versículos 4 y 5 dicen que pertenecemos al cuerpo. No es hasta el versículo 6 que habla de utilizar los dones. Ni siquiera menciona los dones hasta el versículo 6. Y eso quiere decir que antes de preocuparnos por lo que debemos hacer o podemos hacer, hay que preocuparnos por quienes estamos llegando a ser. Santiago 3, versículo 13, dice, ¿quién es sabio y entendido? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que da la sabiduría. O sea, eso suena como si Santiago estuviera a punto de identificar a las personas espiritualmente impresionantes, ¿no? Oye, mira, ¿quiénes realmente son sabios y entendidos entre ustedes? ¿Quiénes son los maduros? ¿Quiénes son los sabios? ¿A quiénes debemos escuchar? Pero no dice que lo demuestra con su buena conducta, mediante obras hechas con humildad que le da la sabiduría. No dice que lo demuestra con cuánto conoce la Biblia, que lo demuestra cuántos años lleva de cristiano, no con su título, no con su influencia, que lo muestra con su buena conducta. Humildad. Ese es opuesto de lo que el mundo nos enseña. El mundo dice, mira, hay que empezar con tus talentos. Mira, yo soy bueno para eso. Y cuando uno se conoce, ¿no? Es que, mira, quiero que ven las cosas que yo hago bien. Pero así no es con Dios. Entonces, antes de preguntar en qué ministerio debería estar, pregúntate, ¿qué está cambiando Jesús en mi vida en este momento? ¿En qué actitud mía Dios está trabajando? ¿Dónde eres menos paciente de lo que debes estar? Yo te digo, hoy estaba teniendo un gran problema con la computadora. Yo y esa computadora tenemos una relación no tan buena. Ahora la francesa. He dicho que lo iba a tirar contra la pared cada semana por los últimos 3 o 4 semanas. No lo he hecho porque han habido otras personas en el cuarto. Y hay cámaras, entonces ya sabrán que era yo. Entonces, pero yo
hoy estaba ahí, y aprecio Robert y Carmen están compartiendo en inglés hoy, pero aprecio Robert, porque Robert miraba que la temperatura en mi cabeza estaba subiendo un cachito, y me agarra, y yo no tengo tiempo para orar. Y Robert dice, mira, hermano, vamos a orar. Y aprecio, me agarró, me abrazó, me puso la mano sobre la cabeza. Y yo sé que él sentía el calor en mi cabeza. Y sé que también sentía que mi pierna estaba moviéndose porque yo no tengo tiempo para orar ahorita. Tengo que hacer funcionar esa cosa. Dinos. Mira, tenemos cámaras por todos lados y el YouTube está por mi teléfono. Yo tengo... ¿Qué me está enseñando Dios en todo eso? Dinos. Buena pregunta. Y yo sé que no soy el único. Dios está haciendo algo en tu vida también. Así es. Hay algo que te frustra, que no debe frustrarte, porque deberías entregarlo a Dios. Así es. Hay cosas que te dan miedo. Ayúdanos. Hay cosas que impiden que tú sirves de la forma que deberías servir, porque tienes temor de entregar de verdad lo que debes entregar. Deja de estar quitando las cosas del altar. Si tienes mis notas, no vamos a terminar este sermón hoy. Entonces, puedes utilizarlo para tu tiempo con Dios. Amén. Dinos. En Santiago capítulo 3, versículo 14, dice, pero si ustedes tienen envidias, amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. O sea, cuando empezamos a sentir, mira, me gusta más el talento de este, me gusta más el talento del otro, empezamos a sentir que somos menos. Eso no es espiritual, ¿no? Porque estás despreciando lo que Dios hizo en tu vida. Él te puso en el lugar donde a Él le parecía. Él te dio los dones que Él quería darte. Entonces, cuando tú te empiezas a comparar y envidiar lo de otro, estás diciendo, Dios, yo no estoy contento contigo. Versículo 15. Ya no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana. Escucha la palabra, diabólica. A veces podemos tener ideas y actitudes diabólicas dentro de la iglesia. Wow. Terrenal, puramente humana, diabólica. Y Santiago no estaba describiendo ateos. Él estaba hablando con personas religiosas. Él estaba hablando con personas que creían ser sabias. Personas que sabían cosas. Personas que tenían opiniones. Personas que estaban congregando. Personas que probablemente creían tener la razón. Y Santiago dice que puede existir una clase de sabiduría que parece sofisticada, que parece correcta, suena espiritual, e incluso puedes citar escrituras, pero su fuente no es Dios. ¿Y cómo puedo yo saber eso? Dice, la espiritual aparente, la raíz es envidia, amarga, ambición egoísta. La séptima, ¿por qué no me pidieron a mí? ¿Por qué él está haciendo lo que ella está haciendo y a mí no? Yo quiero la influencia. El fruto es confusión, división y la necesidad de tener la razón. ¿Alguna vez has estado como yo? Necesito, yo voy a pelear hasta que alguien me dé la razón. La sabiduría que viene del cielo, la raíz es humildad. La fuerza bajo control, domado. ¿Sabes que uno de los animales más poderosos en el mundo es el caballo? Pero el caballo, cuando ya ha sido domado, es uno de los animales más dóciles que existe. Ahora, agarra un bronco que no ha sido domado y ves la fuerza del caballo.
Pero un caballo ya domado es dulce. Dios quiere que nosotros nos dominamos por su espíritu. Amén. Los síntomas es capacidad para escuchar, ceder y ser corregido. Y el fruto es paz, edificación del cuerpo. Puedes estar haciendo trabajo espiritual con un corazón diabólico. Qué fuerte, ¿no? Entonces hay que ver qué suele pasar a mi alrededor cuando yo sirvo. La gente siente más cerca de Dios, se siente paz, sienten tranquilidad o sienten wow. Porque si mi presencia en el liderazgo crea un ambiente de temor o falta de espiritualidad de mi liderazgo, no es espiritual. Y esa puede decir, mira, puede ser en tu casa también, porque nosotros ejercemos liderazgo sobre nuestra familia, nuestros hijos. ¿Qué siente el resto de la familia cuando tú llegas? Uy, viene el jefe. Déjeme esconder todo. Tengo que dejar de ser quien soy, porque tengo que... Si ese ambiente existe, entonces hay que checar. O sea, liderazgo no es control, pero sin humildad, liderazgo sin humildad parece control. Discernimiento sin humildad es crítica, es sospecha. Valentía sin humildad es agresividad. Servicio sin humildad es resentimiento. Yo hago todo, nadie me ayuda. Entonces, tu mayor don puede ser que llegue a ser tu mayor tentación. Hermanos, si tienen las notas, quiero animarles. Esta semana terminen viendo las aplicaciones y todo acerca de Santiago capítulo 3 y Romanos capítulo 12. Pero aquí quiero terminar. Jesús muestra cómo se ve la verdadera grandeza espiritual. El modelo es lo que Jesús nos dio en Juan capítulo 13, versículo 30. Dice, por su amor, todo el mundo sabrá que son mis discípulos. Amén. Jesús sabe quién eres. También sabe quién es Él. Él sabe de dónde vino. Él sabe hacia dónde va. Sabe que el Padre ha puesto todas las cosas en sus manos. ¿Y qué hace? Cuando Él está con sus discípulos, ¿qué hace? Antes de la última cena que tuvo con ellos, ¿qué hace? Tomó una toalla, lavó los pies. Eso es impresionante. ¿Sabes lo que muchas veces perdimos en eso? Judas estaba ahí. Jesús lavó los pies de Judas. Aun cuando lo iba a entregar, lo mira. Antes que Judas lo besa, dice, amigo, haz lo que vas a hacer. Lo que tienes que hacer, hazlo. Jesús no sirvió porque tuviera bajo autoestima. Sirvió porque amó. Él sabía exactamente quién era Él. Nosotros como iglesia debemos saber quiénes somos. Somos los manos y los pies de Jesús. Somos realmente el cuerpo de Cristo. Debemos servir, amar, hacer todo para imitar a Cristo. Amén. Si lo hacemos así, el mundo en el cual vivimos será bendecido por lo que nosotros traemos a este mundo. Hermanos, los amamos. Vamos a seguir trabajando. Sabemos que cada uno es dotado, pero tenemos que gobernar ese don por el Espíritu Santo. Que Dios lo bendiga. Amén. Amén.